cordial saludo, estimados lectores de la revista Historia 2.0 y amigos de Historia Abierta. Estamos acá con el profesor Armando Martínez Garnica, recientemente jubilado de la Universidad Industrial de Santander, uno de los más grandes exponentes de la historia latinoamericana en Colombia, y le queremos aquí hacer algunas preguntas justamente para continuar con nuestra serie de historiadores latinoamericanos. Entonces, un cordial saludo, profesor. Buenos días, bienvenidos a mi casa. Gracias, profe. Pues primero quisiéramos que nos hiciera como un breve recuento biográfico como de su experiencia como docente y como historiador. Bueno, yo soy nacido en Bucaramanga y por lo tanto soy santandereano, por lo cual no es extraño que me interese la historia regional de Santander, dado que vivo en Bucaramanga, su capital. Yo empecé mis estudios de licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad del Tolima, donde empecé a hacer historia de Ibagué, porque allá encontré el archivo del Cabildo de Ibagué desde 1701. Así que la historia regional comenzó en mi vida en Ibagué, que era una historia local, pero Ibagué era una jurisdicción muy grande, que es prácticamente lo que hoy en día es casi el Tolima. Y de ahí me fui al Colegio de México a hacer el doctorado, que fue una experiencia maravillosa en mi vida. Y de ahí vine a la Universidad de Santander durante 25 años, en donde trabajé en el pregrado y en el programa de maestría que dirigí hasta que me retiré este año. Soy historiador por vocación, estilo y modo de vida. Y jubilarme de la UIS no quiere decir que me jubile de la profesión, sino que no voy a dar tantas clases y por lo tanto tendré más tiempo para dedicarme en el futuro a la investigación, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, una buena parte de su producción fue o ha sido en historia regional. Decía que Ibagué tuvo mucho que ver con haber hecho como una especie de historia local para llevar a eso, pero también México tuvo algo que ver, o por lo menos me ayudó a profundizar en ese aspecto. Bueno, los que pasábamos por el colegio hace 25 años teníamos una figura paradigmática que era don Luis González y González, cuyo libro Pueblo en Vilo pues era obligatorio de lectura. Cuando yo llegué él ya no estaba ahí, él estaba en el colegio de Michoacán, el medio fundador, pero en México ya se estaba mostrando las posibilidades de la historia regional y la historia local. Así que pues yo allá no hice historia regional ni local, sino hice historia del linaje de uno de los descendientes de Moctezuma, que sobrevivió a la conquista, don Pedro Moctezuma, y en ese momento no estaba pensando en eso, estaba pensando en la historia social y política del siglo XVI. Cuando regresé a mi pueblo, después de 20 años de ausencia, comenzó un proceso de recuperación del habla, el paisaje y mi familia, y por supuesto obligatoriamente tenía que ocuparme de la historia de Santander, además porque los archivos locales invitan a eso, y lo hicimos por lo menos durante 15 años, cuya mejor realización colectiva con colegas muy queridos fuera la historia de los poblamientos de Santander. Básicamente lo que en Colombia hemos hecho con historia regional empezó como historia de las jurisdicciones político-administrativas, historia de los poblamientos humanos y mucho de historia social. Y normalmente nos movíamos entre el siglo XVI y el siglo XIX. No pasábamos la barrera del Estado republicano y menos del periodo federal. Así que solamente después de 15 años de historia local y regional de Santander, dirigido al público de los maestros y de las personas ilustradas y del turismo, es que empezamos a pasar a la historia política. Pero entonces, digamos, en ese sentido, digamos, hubo un momento en el que hubo un estallido de carreras de historia en diferentes regiones del país, en Cauca, en la costa, en el valle, hubo como un cierto estallido en torno a eso, y como que todas tenían como el enfoque de historia regional. Pero sí es posible hablar ahorita de una
de que se haya hecho una historia regional en Colombia, digamos como a nivel de una teorización de la región y de una comprensión de lo que es nuestra historia regional, o es un conjunto de historias locales más bien? Bueno, mi generación hizo, siguiendo un poco el modelo que estaba haciendo en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, historia que llamábamos regional. Están los grandes tomos, por ejemplo, historia de Antioquia, que representó FAES en su momento, lo que intentó hacer Germán Colmenares en la Universidad del Valle. Así que todo el país hicimos historia regional porque nuestros archivos eran archivos locales y regionales. Pero como nos pasa a los mayores historiadores que no nos gustan las teorizaciones ni las conceptualizaciones, nadie preguntó por el significado del concepto de región ni de historia regional. Bueno, sabíamos que la definición de región es polifacética y se define de diferentes maneras en economía y geografía. Sabíamos eso, pero para nosotros era la sociedad que teníamos enfrente. Y creo que se hizo historia regional, en el sentido que es historia de las jurisdicciones que básicamente corresponden a los estados soberanos. Porque lo que llamamos hoy en día Santander, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Cartagena, son realmente jurisdicciones de los estados soberanos. Y eso fue lo que hicimos, sin saberlo. Posteriormente ya vino el artículo tan famoso de Manuel Miño, en donde él decía, bueno, el concepto de historia regional nunca ha sido definido, es demasiado ambiguo y la ciencia no admite ambigüedades. Entonces ya me puse yo picado por la convocatoria de Manuel Miño, un gran amigo ecuatoriano que trabaja en el colegio. Me puse a mirar los trabajos de los discípulos de Norbert Elias y me di cuenta que realmente todas las sociedades que habíamos estudiado estaban organizadas políticamente por un régimen político. Entonces me fui metiendo a la sociología de los regímenes y me di cuenta que realmente toda sociedad está organizada por un régimen político. Y por lo tanto eso me fue llevando a la historia política. O sea, no caímos en cuenta que toda sociedad es parte, desde hace 200 años, de un régimen político que conduce el Estado y 3 siglos antes de un régimen monárquico absoluto. Por lo tanto, me di cuenta que todo tiene sentido en un concepto que se llama Estado Nacional, que para mi época resultaba escandaloso, porque por algún extraño sortilegio, en las universidades públicas no se puede hablar del Estado ni estudiar el Estado porque se considera que eso es un proyecto paramilitar. Es decir, los trabajadores estatales en Colombia somos 2 millones de personas y los miembros activos de las FARC hoy en día se calculan en 7.100. Y sin embargo para nosotros era más importante estudiar de grupos, movimientos armados subversivos, que son 7.100 personas, que trabajar el Estado, que lo es todo. Y me di cuenta que si voy a hacer historia política, el actor principal ha sido en los últimos 500 años el Estado. Es decir, esa voluntad de imponer imperio sobre los hombres y enseñarlos a obedecer, independientemente del régimen en el cual se haga eso. Y entonces me entusiasmé con la historia política y estoy trabajando desde entonces el Estado de la época en la cual es capturado por la nación. Entonces yo a veces pienso que hago, es decir, al comienzo pensaba que estaba haciendo historia institucional del Estado. Hoy en día lo planteo de otra manera. Hoy en día yo hago biografía de la nación colombiana, porque lo que se intentó hacer a partir de unos años es construir una nación que captura al Estado y se proclama la soberana. Eso es lo que estoy haciendo y es lo que me imagino que voy a hacer hasta el día en que la muerte me alcance en mi sillón favorito frente a un libro. Recientemente usted inició un postdoctorado, o pues ya he avanzado un postdoctorado. ¿Cómo ha sido la experiencia de postdoctorado y pues, hasta qué punto ha encontrado como un eco o le ha servido para desarrollar justamente esa línea de investigación? Pues ha sido una experiencia maravillosa. La Universidad Andina Simón Bolívar de Quito decidió abrir el primer postdoctorado de la historia del Ecuador en historia, bajo la conducción del rector de la universidad, Enrique Ayala.
y como resultado de una línea que ellos han llevado, que ha pasado por la maestría y el doctorado. Así que para mí era una gran oportunidad, no solamente porque me daba tiempo suficiente para dedicarme a la investigación, sino porque me daba acceso a los archivos del Ecuador, especialmente al Archivo Nacional del Ecuador y al Archivo de Guayaquil. Entonces yo dije, si tengo acceso a los archivos de Guayaquil y de Quito, el mejor periodo el mejor tema que podría yo usar los archivos es el tema de la primera experiencia colombiana, que va de 1819 a 1830, porque es un proyecto de nación que quiso cubrir los antiguos vasallos de 3 audiencias. Yo podría verlo en los archivos ecuatorianos, venezolanos y colombianos. Y tomé la apuesta. Tengo que decir que fue una gran apuesta, muy bien compensada por la amabilidad y la calidad de los colegas de la Universidad Andina, por las facilidades que tiene uno allá para vivir e investigar, y sobre todo por la maravilla que es el Archivo Nacional y otros archivos que están en el Ecuador. A diferencia del Archivo Nacional de Colombia, que fue despedazado temáticamente en 63 temas, allí nadie lo despedazó. Por lo tanto, los estudiantes están integrados en una gran serie que aún llaman Presidencia de Quito, con lo cual encontré un archivo que, porque nadie lo despedazó, era más fácil de encontrar, y me di cuenta que había cosas que nunca había pensado, porque allí el archivo permitía. Por ejemplo, allí descubrí las intendencias, que fue la manera como Colombia funcionó, con 12 intendencias y con las posteriores prefecturas generales. Y comencé a darme cuenta que el veneno de Colombia que lo destruyó estaba en sus propias instituciones, unas constitucionales y otras que Bolívar fue creando sobre la marcha, que se fueron convirtiendo en términos de autodestrucción, especialmente las prefecturas generales. Así que la experiencia archivística en Quito y posteriormente en Guayaquil, donde funcionó una gran intendencia, me permitió descubrir un mundo maravilloso, y eso me permitirá hacer un libro que debo entregar el año entrante, que es una primera mirada a la gran experiencia colombiana original, en donde se intentó crear una nación con una visión restringida si se la compara con la visión que tuvo Francisco de Miranda, que era continental. Sí, es decir, los historiadores no podemos trabajar si no tenemos fuentes, y por lo tanto las fuentes nos imponen su presencia y nos orienta o nos desorienta. Un archivo mal organizado es responsable de que el historiador cometa muchos errores, y un archivo organizado, es decir, de acuerdo al principio de origen institucional, le permite a uno entender muchas cosas. Ahora, si uno se mete en un archivo institucionalizado como es el Archivo Nacional del Ecuador, donde uno puede encontrar todas las instituciones del Reino de Quito y cómo operaba, por supuesto se le van a ir conceptos absurdos que vienen de la sociología, como el concepto de colonia, por ejemplo. Y uno se da cuenta que la presidencia de Quito funcionó muy bien desde el siglo XVI, y sobre esa audiencia se hizo el tránsito de la República. Ahora, los archivos son el resultado de una gran arbitrariedad. Alguien los pudo destruir o alguien los pudo salvar. No tienen el tamaño, por ejemplo, de un archivo de un virreinato, como el de México, tan grande, pero tienen un tamaño adecuado a lo que fueron esas audiencias y luego lo que fue el virreinato. Ahí están, para que los historiadores vayan y en ese rompecabezas, mal o bien armado, comiencen a tratar de comprender unas sociedades que nos antecedieron, pero que nos pusieron nuestra marca. Yo allá, por ejemplo, descubrí lo granadino que soy, porque nosotros hemos sido granadinos más siglos que ser colombianos, y descubrí que era también el ser quiteño. Entonces uno se da cuenta que está marcado históricamente por las sociedades que nos antecedieron. Entonces fue la experiencia comparativa, fue maravillosa, además de un entorno social muy amable que uno encuentra allá. Claro, eso es fundamental. ¿Cómo sería entonces la posición, digamos, de Colombia en este momento en la historia? Pues ya hay más carreras de historia cada vez, se están abriendo más doctorados de historia en todo el país. O sea,
digamos que en cierta manera, de todas formas, hay cierto interés en la historia, por lo menos en la profesionalización de la historia. ¿Cuál sería, como consideraría usted, que sería una perspectiva comparada a la posición de Colombia hoy en día, pues, en términos de la historia de Colombia? Pues aquí en Colombia ha ocurrido un fenómeno que yo podría llamar paradójico, porque por una parte, cada vez jóvenes más inteligentes y mejor educados vienen hacia la disciplina y encuentran más oportunidades, no solamente porque hay más carreras, más maestrías, más doctorados, sino que a partir de los últimos movimientos de conciencias se está produciendo ya la posibilidad de tener beca de tiempo completo para hacer doctorados en Colombia, cosa que en mi época no existía. Entonces, por ejemplo, el año entrante va a haber una cantidad de becas de 2-3 años pagadas por conciencias para hacer doctorados en Colombia, que en mi época era imposible. O sea, estamos remontando el largo trecho que nos separaba de México, cuya institucionalización viene en los años 40, en esas facilidades, para poder, porque un historiador necesita una beca para dedicarse a la investigación y no pensar en otra cosa. No puede ser una profesión de un tercio de tiempo, un cuarto de tiempo. Entonces están dando las condiciones institucionales para poder investigar en serio archivos. ¿Dónde está la paradoja? Que mientras se están formando jóvenes como ustedes, cada vez más brillantes, y cada vez más incluso hacen doctorados en el exterior, por el otro lado, el Ministerio de Educación Nacional se encargó de cerrar el aprendizaje de la historia en la enseñanza básica. Porque realmente lo que nosotros hacemos es para comunicarlo a través del libro y a través de conferencias y clases. Es decir, se está creando una juventud analfabeta en historia y en geografía por culpa del currículum miserable que inventaron en la enseñanza básica, mientras que se está especializando la profesión. O sea, eso significa que hay una incongruencia. Lo que no sucede en México, donde el consumo de historia es de primera necesidad. En los supermercados, todo el mundo compra un libro de historia. Esa es una cosa que habrá que resolver porque es contradictorio. O sea, no puede haber una población analfabeta en historia, mientras que, por otro lado, hay un grupo de jóvenes muy profesionalizados haciendo cosas cada vez mejores, pero para un público muy pequeño de especialistas. En esos términos, digamos, unas experiencias como la historia digital o como la posibilidad de utilizar herramientas digitales, ¿usted considera que es una posibilidad por lo menos de ampliar el rango de difusión de la historia? Usted dice, es cierto, nosotros como historiadores tenemos que difundir y sacar del anaquel nuestra investigación. Entonces la historia digital podría ser también una... Estoy totalmente seguro que ese es el camino. Y le pongo un ejemplo, una serie histórica que acaban de hacer sobre la reina Isabel de Castilla ha sido un éxito en España y en todos los medios internacionales, por lo bien lograda y por lo bien contextualizada. Y muchos jóvenes que no les interesaba se están interesando porque están encontrando en medios digitales, en películas, en series de televisión, una maravilla de lo que es la sociedad humana. Entonces todo lo que hoy en día se haga en el cine, en medios digitales, es una manera como los jóvenes son atraídos hacia la comprensión de un mundo que se fue, pero que de alguna manera nos orienta. Entonces todo lo que ustedes hagan en ese sentido, ese es el camino. ¿Cómo serían cuál consejo usted podría darle a los historiadores que hasta ahorita, o a los muchachos que hasta ahorita están ingresando a la carrera de historia, que no entran a la carrera de historia y muchas veces desorientados porque no comprende muy bien cómo es el método del historiador y demás? ¿Cuál sería como los consejos o por lo menos como las indicaciones que usted podría darle a ellos que hasta ahorita inician? Bueno, yo le daría 3 consejos. Primero, jamás perder de vista que la historia se hace con fuentes y que obliga a una vida disciplinada en fuentes. Pero si uno va a los archivos, y significa que tiene que escribir para comunicar. Entonces, el segundo consejo es que aprendan a escribir muy bien y a comunicar muy bien por todos los medios modernos. Esos son 2 consejos básicos. Y el tercer consejo es que en las condiciones del mundo de hoy hay un reto hacia el historiador joven que es la eficiencia.
O sea, no se pueden quedar meses y años sin sacar el resultado para comunicar. Hoy en día, eficiencia. Yo patenté una ley de oro, el historiador eficiente, y es que el tiempo transcurrido entre el momento que usted obtiene la fuente, extrae los datos, redacta y publica, debe tener acervo. Entonces hoy en día les doy 3 consejos. Jamás perder de vista que todo se hace con fuentes que hay que examinar y comprender. En segundo lugar, que todo se hace con el fin de comunicar, bien sea a través de la palabra, la televisión, los medios o los libros o las revistas. Y tercero, a ustedes les tocó el llamado la eficiencia, productividad.